Hola, ¿cómo están todas, todos? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando como todos los domingos, un poquito más tarde que lo habitual. El programa No lo vimos venir, donde entrevistamos a distintos diputados, diputadas del Frente Amplio, como siempre con el Nacho Achurra, que está a este lado mío. No sé a qué lado aparece el suyo en la pantalla. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, ¿y tú, Sí, Bea? muy bien, muy bien. Oye, Muy se te ve mucho recuperado acá, ya estoy en la casa. más recuperada, ¿no? Después de Sí, habernos dado totalmente. ese Vamos para arriba. notición la semana pasada. Sí, pero vamos para arriba en esta casa, ¿no? Bien recuperado, nos dio leve, la verdad, el coronavirus en la casa, a todos los que les dio. Aquí hay una confusión a quienes les dio, a quienes no, pero a los que sí estaban confirmados les dio leve, así que sí, bien, bien todos de salud, todos bien recuperados. Y vamos de Buenas inmediato noticias. a Sí. saludar a nuestro invitado de este domingo. Estamos empezando un poquito más tarde por responsabilidad de nuestro entrevistado, no, pero no lo voy a decir así porque estaba con pega, estaba con una reunión del grupo de parlamentarios de Hacienda, y como es De parlamentario Hacienda. del grupo de Hacienda de la Cámara de Diputados, estaba en eso, ya le vamos a preguntar además. Bueno, se trata del diputado Giorgio Jackson, es uno de los diputados más reconocidos del Frente Amplio, porque ya este es su segundo periodo. Vamos a hablar esto de la extensión de los periodos de los diputados y diputadas, senadores, alcaldes, bueno, en fin, va a ser parte de los temas también. Bueno, un diputado muy querido, se nota en las votaciones que ha tenido, el diputado más votado del país, además. Es un diputado muy joven, tiene 33 años, lo conocimos como dirigente estudiantil, fue presidente de la FEUC, y ahí se dio a conocer en la gran movilización estudiantil del 2011, pero había participado socialmente desde que estaba en el colegio, y le vamos a preguntar algo más, desde cuándo que está en la política, o le gustó la política, como para hoy día ser de los políticos más reconocidos de Chile. Nació en Viña del Mar, pero está afincado en Santiago desde hace mucho tiempo. Bueno, lo vamos a conocer un poquito más, no solo en su rol político, sino también como persona. ¿Cómo está, diputado Giorgio Jackson? Un gusto que nos acompañe hoy día, este domingo en la tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esa tremenda presentación. Un saludo, Ignacio, Beatriz, también a toda la gente que trabaja ahí para producir este programa y obviamente a la gente que nos está viendo hoy día un domingo. Hola, Giorgio, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos hoy día. Sí, perdón, se me había quedado a mí medio paralizado el internet, pero ahora volvió, Sí, volvió, menos mal. Que muy esto ahora bien, muy como bien. el A mí también tráfico de y todo. repente se me queda cortado, pero bueno, son cosas que pasan en Zoom. Es verdad, sobre todo en la hora Así también. es. Eh, bueno, diputado, a lo mejor tiene que ver con la reunión que tenía recién, pero lo estábamos conversando con el Nacho un poquito antes de entrar al aire, y tiene que ver con este momento en particular que estamos viviendo, y creo que quedó muy reflejado en la vocería que hizo bastante más tarde de lo habitual esta mañana, este mediodía, en realidad a principios de la tarde, el ministro Mm. Mañalich, no solamente por las cifras que se entregan, de una cantidad enorme de personas contagiadas de este reporte diario que se entrega, sino la cantidad de personas muertas, sino también por el reconocimiento que ya desde hace, yo diría, unas cuantas semanas se está haciendo el ministro Mañalich respecto a que la forma de mirar esto se le ha caído como un castillo de naipes, a cómo se ha ido Mm. enfrentando la pandemia y las decisiones equivocadas que se han tomado, y cómo, bueno, lo dicen así desde el gobierno, cómo se han ido modificando los criterios para instalar los números, que en el fondo es enfrentar los errores que estaban cometiendo al entregar las distintas cifras. Yo me quiero quedar, y lo digo con pesar, con una declaración que motivó hoy día incluso un titular de Eduardo Engel de Espacio Público hoy día en el diario La Tercera, que dice: todavía en Santiago no se puede ver la luz al final del túnel, y a mí como que me pararon los pelos ese titular, en el sentido que se ve todo muy, muy negro todavía en Santiago a propósito de los contagios, el Mm. nivel de contagios y el nivel de saturación del sistema de salud a propósito de la pandemia de coronavirus. Entonces, diputado, quería partir con esa sensación, es bien amarga hoy día domingo, y le quería preguntar cómo se siente, en qué pie quedan las personas como usted, que hoy día son parte, digamos, del Estado. Hoy día usted es parlamentario, hoy día le tiene que hacer frente a todo esto desde el Parlamento. Estaba recién en una reunión de Hacienda, está hoy día como a toda máquina tratando de instalar ideas, debates, puntos de vista, de alertar sobre lo que pasa, y con estas cifras sobre la mesa, ¿en qué pie Mm. estamos? ¿Cómo quedamos con todo esto? A ver, es bien, yo creo que se mezclan sensaciones y hemos vivido y experimentado en esta pandemia una serie de estímulos súper como contradictorios y sensaciones contradictorias, porque por un lado
puedo sentir de alguna manera la tranquilidad y el privilegio de que, no sé, nadie de mi familia se haya enfermado gravemente, de que tengo, no sé, pues a mis abuelos con la posibilidad de estar en un confinamiento, de yo también poder hacer mis labores a través del teletrabajo y saber que estoy protegido, y al mismo tiempo con la responsabilidad y el peso y esa angustia que produce el que, no sé, nos muestren todos los días las noticias como las calles también siguen llenas, que hay muchísima gente que no puede hacer la cuarentena, más allá de los que no quieren respetarla, que también hay algunos que se pasan la cuarentena por donde quieren, pero la gran mayoría que no la cumple lo hace porque no puede, porque está forzado de alguna manera a trabajar y a salir a buscar el pan de cada día. Entonces, la responsabilidad que cae sobre nuestro hombro obviamente que es grande, aunque también eso mismo lo hace frustrante o sentirnos medio impotentes, porque como el gobierno es el único que puede aumentar los gastos, el gobierno en este tipo de circunstancias es quien tiene más prerrogativas, quien tiene más atribuciones, nos deja en una situación en la que para cualquier persona común y corriente, nosotros al estar en una posición de poder, somos los que podemos cambiar las cosas, ¿no? Los que podemos hacer algo. Pero al mismo tiempo, el orden institucional no nos permite hacer tantas cosas. Entonces estamos, de alguna manera, en ese jamón del sándwich, tratando de representar esas diferencias con el gobierno, esa inquietud, esa fiscalización, que muchas veces el gobierno ha caracterizado como obstruccionista, que ha caracterizado como no aportar, no estar siendo parte de la unidad, pero que al final es lo que nos transmiten también la gente que tiene preocupaciones, y que hoy día mi impresión es que lo que menos necesitamos, y eso ya está a la vista con los números, es la complacencia en las medidas. Incluso la gente que es oficialista, yo creo que se ha estado retirando un poco de esa complacencia, medio cómplice, ¿no? De esta estrategia errada que planteó el gobierno desde un comienzo y que le ha costado tanto girar, y que no tenemos cómo asignarle un número, pero sin duda ha afectado en cómo la evolución de la pandemia ha venido empeorando. Giorgio, tú decías recién, digamos, que al gobierno le ha costado girar en esta estrategia. Y uno podría elaborar muchas teorías al respecto, ¿no? Se viene un periodo crítico para la sociedad y para la política chilena, con un plebiscito que de darse las cosas como pareciera que van a darse, que se va a aprobar el cambio de la Constitución, el próximo gobierno va a cumplir un rol fundamental, de alguna manera, en terminar de instalar las reglas de un nuevo Chile. O sea, estamos en un momento en que lo electoral pareciera que está muy congelado, muy en segundo plano, porque tenemos todo puesto el foco en la pandemia, pero sabemos que todos esos procesos están ocurriendo y que hay un foco importante en eso. Algunos medio malintencionados como yo, creemos que parte de la estrategia sanitaria que ha desarrollado el gobierno tiene mucho que ver con una perspectiva electoral y con mantener cierto equilibrio entre la economía, lo sanitario, entendiendo, por ejemplo, que ellos siguen teniendo en la primera posición, en la pole position, algunos candidatos presidenciables. Eh, ¿por, ¿Por qué crees tú que al gobierno le ha costado tanto asumir? ¿Por qué le ha costado tanto escuchar? ¿Por qué le ha costado tanto girar? ¿Es una cuestión que es constitutiva de la derecha, de un gobierno, de mucha gente que ha tenido cargo de injerencia, entonces está acostumbrado a tener poca atención en la contraparte, u obedece a cuestiones más de interés o de estrategia de posicionamiento electoral? ¿Cómo lo lees tú eso? A ver, yo generalmente parto dando o intentando dar un beneficio a la duda. Y cada vez que me enfrento a estos procesos políticos, la mayoría de las veces me lleva una decepción en torno a esa aproximación inicial, que puede parecer un poco ingenua, pero creo que también permite facilitar a la contraparte tener más cintura, porque si uno parte poniendo la pata encima de la mesa, es muy difícil que la contraparte se mueva. Pero en este caso, yo no diría que nadie del gobierno quiso que la gente se enfermara, ¿no? Solo que hicieron una apuesta y apostaron una estrategia que en el fondo trató de reconfirmar un poquito lo que decía Eduardo Engel hoy día en una entrevista que me pareció bastante acertado con lo que hace el gobierno. Trató de buscar estudios que reconfirmaran su sesgo inicial, en el fondo que reconfirmaran su hipótesis y descartar los que dijeran algo que lo cuestionaran. Y con una ofensiva muy importante del lado de su artillería comunicacional, que son sus parlamentarios oficialistas, que también son parte de gente de los medios de comunicación, el sector empresarial, en general el status quo
del actual sistema, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que el gobierno tuvo la oportunidad de hacer las cosas muchísimo mejor, sobre todo considerando que venía del 18 de octubre. El gobierno pudo haber salido por arriba diciendo, ok, si abrimos la billetera, si entendemos que durante un periodo vamos a tener que sacrificar incluso un periodo menor del que estamos viviendo ahora, porque si quieres más agresivo al comienzo en el tema económico y en las cuarentenas, antes sales de estas cuarentenas, porque menos espacios hay de contagio. Si el gobierno hubiese sido más pragmático y más solidario a la hora de entregar los réditos, por así decirlo, de la acción política y hacerlo más conjuntamente, creo que habría dejado a todos un poco pasmados, a todos un poco inmovilizados, y habría sido una solución de largo plazo mucho mejor. Pero el gobierno apostó en corto, es decir, apostó a vender en corto y decir, aquí vamos a tratar de ponerle la pata encima a la oposición y pasar del 18 de octubre, tratar de pasar, aún el gobierno lo ha hecho todo espectacular, ¿ya? Hizo esa apuesta. Claro, capitalizar rapidito. No lo logró, exacto, y todo lo contrario. Pensó que iba a poder, como se ha dicho, o como el dicho popular, fue por lana y salió trasquilado, con la consecuencia negativa que esto no se trata de una disputa de ring entre actores políticos, sino que se trata del impacto que tiene en la población una pandemia que hoy día tiene en términos sanitarios una preocupación gigantesca y que crecientemente se ha vuelto en una situación que económicamente es más preocupante. Que la situación económica no es que sea de alguna manera independiente a las acciones que ha tomado el gobierno, sino que la situación económica se agrava debido a que el gobierno no actuó de manera importante al comienzo. Y yo creo que eso el gobierno no lo quiere reconocer. Hay un tema de orgullo que en política es bastante inherente, porque cuando se tocan los egos, seas del color político que sea, hay una soberbia, ¿no? Y esto es bastante parecido a lo que pasaba en la Unión Soviética con la crisis de Chernobyl. Hoy día lo sacaba a colación en redes sociales, pero que efectivamente hay gente que no quiere reconocer los errores y se resiste hasta el final, porque eso de alguna manera es una señal de debilidad. Yo creo que no. Yo creo que cuando alguien reconoce oportunamente y de manera genuina los errores, construye vínculos con la contraparte. Claro, sacrifica una ganancia a corto plazo, te van a sacar la cresta un par de días, te van a decir cualquier cosa, pero enmiendas. Y mientras antes enmiendas, creo que en el mediano y largo plazo la gente lo debería agradecer. Mira, a propósito de lo que dice, y mi pregunta va hacia si hay giro, o en qué momento, o si se nota que hay giro, y te lo pregunto porque a ti, Giorgio, por el rol que juegas, porque eres diputado, porque hoy día estás en una de las comisiones como la Comisión de Hacienda, donde te toca reunirte con ministros de Estado, entonces ves lo que pasa en la contraparte directamente, si se nota que hay algún tipo de giro en la forma de cómo la autoridad está enfrentando todo esto, que es como la esperanza, ¿no? Porque si no vamos a seguir repitiendo los mismos errores, que es el terror. Y te lo pregunto, mira, Marcela Gómez lo pone como comentario, dice, llevo 3 semanas de cuarentena, soy independiente y veo que en vez de estar mejor, estamos peor, cada día hay más contagios, que es como una sensación que una tiene mirando esto a través de las noticias. Y te lo pregunto porque, de hecho, cuando uno mira otros países que hasta el momento, porque esto parece que siempre es como todavía en noticia en desarrollo, han ido avanzando de mejor manera, curiosamente la mayoría son liderazgos además de mujeres. Y hay varios estudios o lecturas de por qué estos liderazgos de mujer les ha ido mejor. Y varios coinciden en que las mujeres no tienen esta carga encima de ser como las que traigan todas las respuestas, sino más bien tienen una manera mucho más propositiva de abrirse a escuchar mucho más y elaborar de manera abierta y con gente de distintos lados, oposición, academia, expertos médicos, sociedad civil, en fin, las respuestas que se necesitan. Y así lo han hecho. El caso de Nueva Zelanda es bien paradigmático y otros más que se ponen como ejemplo. Entonces, cuando uno mira a una sociedad chilena que efectivamente ha estado empujando esto desde distintos lados, municipios son una parte, pero academias otra, organizaciones de la sociedad civil, en fin, oposición también ha estado tratando de presionar para que se escuche más. Y esto no ha pasado porque yo creo que tú has hecho un buen tren de lo que ha sucedido desde marzo hasta ahora. Mi pregunta es, a ver, uno entiende que ellos no dicen reconocemos nuestros errores porque no lo han dicho así, sino que buscan otras formas de decir cuando efectivamente han ido cambiando las estrategias, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tienen la conciencia de ir cambiando ahora lo que se está haciendo? ¿Tú ves que hay un cambio de forma dentro del gobierno? Yo diría que hay una pugna, y como tú bien dices, y creo que es bien demostrativo de las primeras semanas de la pandemia, cómo el gobierno
está todo el rato en una competencia de medirse con otros países, una cuestión muy, muy de macho, ¿no? Como esta idea de lo estamos haciendo mejor que Italia, lo estamos haciendo mejor que otros. Y ese punto de comparación es bien patético mirado en retrospectiva, pero es una lógica que siempre ha estado un poco en la política masculina, machista, ¿no? Como de macho. Y yo diría que es súper interesante el punto que planteas, porque hoy día el gobierno está en una pugna. Hay quienes adentro del gobierno, con quizás mayor conciencia, más compromiso, un poco más de pensamiento crítico, dicen, chuta, necesitamos girar, y están tratando de convencer a gente de su misma alianza de girar sin, o sea, como minimizando, por así decirlo, la pérdida, ¿ya? La pérdida de capital político, o minimizando lo que la contraparte que nos avisó, todas estas cosas, aumenten su capital político. Está en una dinámica muy de trinchera. Pero hay un sector que ha sido los que ha convencido en, oye, tenemos que gastar más plata. Es verdad que nos lo han dicho en todas las tramitaciones de ley. Por ejemplo, yo lo estoy viendo ahora en esta mesa. En esta mesa todos coinciden, expertos de derecha, expertos de izquierda. Todos coinciden en que el ingreso familiar de emergencia es insuficiente, que no puede ser decreciente a lo largo de los meses, que hay que asegurar mayor cobertura, que por ejemplo la ley de seguro de desempleo hay que mantener mejores tasas de reemplazo. Y por lo tanto, todas esas cosas que son, no es por ser autorreferente, pero son cosas que están grabadas y que dijimos en todas las comisiones que el gobierno se negó. Todas esas cosas hoy día parecen de sentido común. Y el gobierno está tratando de encontrar agua en su sector político, algunos ministros, etcétera, para ver cómo girar, porque también deben tener alguna conciencia como humanitaria, ¿cachai? Si que no lo hacemos ahora, en verdad va a ser peor. Pero debe costar mucho mover ese buque. Yo me imagino que si es que cualquier gobierno estuviera en una situación donde tiene sectores que son mucho más radicalizados, en este caso la extrema derecha, debe ser súper difícil poder girar. Yo me imagino si estuviéramos en un gobierno también nos debería costar como movilizar a los más ultra de un sector y decir, oye, tenemos que girar. Pero hoy día ya no sirve la excusa de decir, bueno, es que las dificultades políticas. No, hoy día si es que queremos tener un giro, hay que poner todos un poquito de su parte. A mí también me han criticado y creo que hay razones para ser criticable el que yo me siente en una mesa con el ministro de Hacienda, ¿ya? Pues sobre todo por toda la parafernalia que le pusieron al acuerdo nacional y todos sabemos la carga que eso conlleva, ¿no? El gobierno aprieta la tecla de acuerdo nacional y todos nuestros sectores corren en círculo. Pero a mí lo que me importa es contribuir a que si es que el gobierno quiere girar y hacer políticas que hagan que la cuarentena sea efectiva, que las familias tengan apoyo, que lo hagan, en vez de que sigan haciendo show con cajas de alimentos que no resultan y que simplemente sirven para hacer campaña electoral a través de la humillación de las personas. Entonces, yo estoy en esa predisposición. Y si es que hay punto de intersección genuina para este plan, yo voy a proponer que nos juguemos por eso. Si es que creo que el gobierno sigue jugando con la letra chica y siguen tratando de estar en esta apuesta de solamente posicionamiento, yo también lo voy a salir a denunciar. Pero eso obviamente va a ser una deliberación colectiva. Yo creo que en el gobierno están en una pugna tremenda y todavía no saben muy bien qué quieren proponer, pero espero que no sean vencidos por el lado más ultra y sean más pragmáticos y pongan los recursos necesarios para que las familias puedan quedarse en su casa. Yo quisiera volver al tema de la plata, porque estamos rozando tangencialmente como el tema económico, ¿no? Pero quisiera como ampliar la perspectiva y ir un poco más atrás, porque ha existido sistemáticamente una cierta simplificación de lo que representa la centroizquierda y la izquierda y lo que representa la derecha en cuanto al rol del Estado, ¿no? Pareciera que el debate final es cuánto más mercado y cuánto más Estado, cuando yo creo que son cuestiones mucho más densas y que tienen que ver con acercamientos incluso más culturales, cómo entendemos la construcción de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero pareciera que hoy día, a propósito de la pandemia, el Estado tiene una capacidad de gasto y de deuda, por cierto, que como que no lo hubiera tenido antes, ¿no? Y yo no puedo dejar de hacerme una pregunta, porque mucha gente dirá, esta situación de urgencia de pandemia, entendido como el miedo a enfermarse, la precariedad de la salud, los problemas de vivienda y hacinamiento,
qué sé yo, el tema de la exposición al frío, bueno, todos estos temores, todo esto que nos despierta la pandemia, hay gente que lo vive de siempre, permanentemente, y gente que podría decir, ¿por qué si el Estado hoy día ha demostrado más capacidad de gasto o más capacidad de deuda, por qué no gastaba esa plata antes, cuando nosotros ya estábamos viviendo, antes de la pandemia? Esto vino a agudizarlo probablemente, pero nosotros vivimos siempre esa situación de emergencia. Y vuelve a poner en el centro esta pregunta de cuál es el rol del Estado, ¿no? Algunos creemos que el Estado debiera estar para proteger a la población, otros creen que el Estado debiera ser una suerte de regulador o árbitro de relaciones en el mercado, pero lo que ha quedado de manifiesto claramente es que el Estado tiene mucha más capacidad de acción que la que nos han querido hacer creer durante décadas, ¿no? Con los equilibrios, con los macroequilibrios fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí aterrizo a la pregunta respecto a la coyuntura. Tú que estás en los números, en la Comisión de Hacienda, en esas conversas de pasillo, también en las que a veces se dicen más cosas que las que se dicen con el micrófono prendido, ¿cuánta más plata, cuánta más capacidad tiene el Estado chileno de gastar sin, digamos, porque siempre nos dan el ejemplo de esto de una familia, ¿no? Uno cuando uno tiene una familia, uno gasta toda la plata, uno va regulando, sí, y uno sabe que hay un punto en que si no te caía al abismo. ¿Cuánto más capacidad de acción tiene el Estado chileno para salir a proteger a la población, a quienes sostenemos además y quienes permitimos que el Estado exista con nuestros impuestos, con nuestra actividad productiva? ¿Cuánta más capacidad hay? Hay una controversia sobre eso. De hecho, estamos justamente discutiendo sobre la capacidad fiscal, la capacidad de expansión, y uno de los elementos importantes es precisamente el carácter como endógeno que tiene la expansión fiscal. Mientras más gastamos hoy, menos vamos a tener que gastar en el futuro para que se reactive la economía. Mientras menos gastamos hoy día, más vamos a tener que gastar en el futuro. Por lo tanto, la discusión no es tan estática como decir cuánta plata hay. Pero plata hay porque Chile en general tiene niveles de deuda neta que no son altos a nivel mundial. O sea, los países que están en nuestro mismo nivel de desarrollo tienen 20 puntos del PIB más que nosotros en promedio. O sea, hay un espacio fiscal. Chile accede a bajas tasas de interés en préstamo. De hecho, ahora con la nueva línea de crédito que sacó con el Banco Central a través del FMI, está protegido en términos de los dólares, como el tipo de cambio, lo tienen más o menos protegido por ahí. Por lo tanto, creo que Chile está en una situación macroeconómica que le permite avanzar, y eso será materia también, el encuadrar la caja fiscal para que no tengamos que todos los años, a través del servicio de la deuda, con impuestos pagados por los chilenos, tener que pagar la deuda. ¿Ya? Eso no es bueno. Entonces, en algún momento hay que llegar a un balance estructural, y hay que decir, ¿cómo cerramos esa brecha? Hay dos opciones. Pues la más neoliberal es austeridad, achiquemos el gasto. La que a nosotros nos convoca es aumentemos los ingresos y expandamos los derechos, ¿no? Entonces, esa pregunta siempre está presente hoy día, economistas bien transversales, más o menos del mainstream económico, salvo algunas excepciones como Claudia Sangüesa, etcétera, pero han dicho, ¿saben qué? Hay al menos 12.000 millones de dólares, que son el monto que estaba en los fondos soberanos para gastar, ¿ya? Y si no es ahora, un poco en la línea incluso de economistas como Andrés Velasco, que dijeron, oye, la plata es para gastarla, como, si no es ahora, ¿cuándo? Lo hemos dicho hace rato, solo que pareciera que se escucha más cuando lo dicen figuras como validadas por la élite económica. Pero es lo mismo, es el mismo argumento. ¿Por qué no gastamos ahora? Gastamos con urgencia, si no la situación se cobra en vidas. Así que 12.000 millones de dólares, digamos que es como el piso de aumento de gasto. Y es importante poner que eso se planteó después de que ya se habían implementado las otras medidas del gobierno. Por lo tanto, algo bien técnico, pero que se le llama la línea de base, es decir, con qué nos comparamos, es 12.000 millones sobre lo que ya se ha puesto. Porque también el gobierno podría caer en la tentación, mezquina desde mi punto de vista, de decir, ok, 12.000 millones de dólares, pero ya gastamos 4.000, y vamos a hacer reasignaciones, y vamos a hacer recortes en cultura y recortes claro, en no sé dónde, para sacar otros 4.000 más, y al final terminan gastando 4.000. O sea, hay que entender que esa jugada contable de lleno de letras chicas, vamos a estar bien atentos y atentas. Pero un aspecto que tú decías que es clave, es que históricamente, como esta idea de la izquierda y la derecha, bueno, primero esto nace entre los demócratas y los que querían monarquía, ¿no? Los republicanos y los monarcas, ¿ya? En la época de la Revolución Francesa. Ahí la izquierda y la derecha es donde nace, como concepto de eje visual. Y después está muy marcado por el capital trabajo y por el Estado mercado. Pero
ha ido mutando. Y hoy día la noción de izquierda se ha ido dotando o ha ido perdiendo al ser lineal, ¿no? Izquierda-derecha es como una sola dimensión, ha ido perdiendo la riqueza de los conflictos políticos, ¿ya? ¿Dónde entra la raza, por ejemplo, ahora que está este tema tan importante puesto en la escala de izquierda y derecha? ¿Ya? Uno podría decir, bueno, lo intuyo hacia la izquierda, pero gobiernos de izquierda que han sido racistas han existido, ¿ya? Gobiernos de izquierda que han sido homofóbicos han existido, gobiernos de izquierda que han sido extractivistas con recursos naturales han existido, gobiernos de izquierda que han sido autócratas y dictaduras también han existido. Por lo tanto, hoy día la complejidad de la política y la como pulsión de distintas demandas hace bien difícil reducirlo a un eje. Y por lo tanto, es tarea también de quienes nos sentimos herencia de esa izquierda, también tratar de complejizar el debate y poder alimentar, por ejemplo, un debate sobre un nuevo pacto que viene después de las crisis. La crisis del 2008, de 2018, perdón, del 18 de octubre del año pasado, sumada a una crisis pandémica, en el periodo de un proceso constituyente, es como de libro, de manual, el momento para definir un nuevo modelo de desarrollo. Ya pasó con las épocas posguerra, pasó con el New Deal, ha pasado con muchas veces donde los países dicen, ok, pongámonos de acuerdo. ¿Tendrá la derecha chilena la altura de miras para poner un sistema nacional de salud, como lo tuvo Inglaterra, por ejemplo, en la salida de la posguerra? ¿Tendrá la derecha chilena la capacidad que tuvo Bismarck para definir un sistema de pensiones solidario, como lo hizo la Alemania a comienzos del siglo pasado? Yo no la veo, o al menos quiero tratar de seducir algunas figuras dentro de la derecha que quizás tengan esa sensibilidad. Pero la pregunta, cuando se acerquen para acá, ¿las vamos a tratar de recibir y acoger, o les vamos a tirar un pollo porque han estado del lado del gobierno en otro espacio? Ahí hay un dilema interesante para discutir en nuestros sectores políticos. Sí, yo quiero tomar, a propósito de lo que estabas diciendo de las discusiones que vienen y cómo se van a jugar las ideas. Y me queda dando vuelta algo que, bueno, que a mí me parece que es muy importante para todas las discusiones y que tiene que ver con los medios de comunicación y el rol que han jugado los medios de comunicación desde el estallido también para la pandemia. Y un poco contraponiendo lo que ha significado la figura de Alejandra Matus, que está en Estados Unidos, que está cursando estudios en Estados Unidos, y el rol hiper relevante que ha tomado desde Estados Unidos a través del Twitter para venir a alterar toda la información en Chile, rol que con creces pueden tener todos los medios de comunicación en Chile y que no hicieron. Y me parece súper relevante a propósito de quién instala esos debates, cómo se instalan, cómo se recogen, sobre todo para procesos que vienen. Y ver lo que pasa hoy día en canales abiertos. Hoy día, precisamente, en un canal abierto, el Canal 13 hoy día, en el programa político, estaban los presidentes de los partidos oficialistas solamente en un debate. Cara de palo. Sí, sí. No, y antes con un panel que había una persona, digamos, disidente, porque el resto eran todos de un sector también. Sacan a los panelistas que son incómodos, como la Mónica González, sin ningún tipo de decirle a la audiencia, por último, miren, sí, esta panelista ya no va a seguir acá, sino que un día para otro, ¡pum!, se la tragó la tierra, no hay explicación. Y la verdad es que nadie dice nada, nadie comenta nada, esto no tiene problema. Estamos hablando de canales abiertos, que si bien tienen sus dueños, y claro, viene todo esto del el derecho editorial, ¿no? Y efectivamente hay un derecho editorial, pero ojo, los canales abiertos ocupan espectros que son públicos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de concentración y quién instala ideas, y un poco desarrollando esto mismo, ¿qué tipo de discusión país damos? También pongo el ojo en lo que pasa hoy día con los medios de comunicación y la posibilidad de ir más en profundidad en el debate de las ideas, de quiénes están hoy día opinando, desde dónde se opina, qué preguntas hacemos y qué nos cuestionamos. ¿Quiénes están en el poder detrás de los medios de comunicación para instalar las ideas, por ejemplo, de los debates que vienen? Ya, para mí es un tema de preocupación extrema, que quiénes son los dueños hoy día de los grandes medios de comunicación, quiénes son hoy día los que están poniendo el debate a través de los matinales y a través de los programas políticos. Justamente por esto que estamos debatiendo ahora, respecto a cuál es el gasto, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol que deberían tener las autoridades en un momento como este, y cuáles son las definiciones a futuro, después de épocas complejas donde se hacen estas relecturas país después de un estallido de una pandemia, por ejemplo. Y también para mí es preocupante.
O sea, es preocupante respecto a cómo se va a instalar esta Fundamental. derecha que tú dices, y para mí es súper preocupante cómo se abren estas discusiones país también. Sí, ¿no? Es fundamental, creo que adhiero profundamente a tu reflexión y le sumaría que hoy día hay una especie, a ver, hay al menos un poco de balance, ¿ya? Que quizás no existía antes, a través de las redes sociales. Sabemos que también las redes sociales funcionan como burbujas de información y lo entendemos, pero la vida real también funciona con burbujas de información. Lo bueno es que hoy día la disidencia a lo oficial, en este caso lo que el poder económico puede instalar como una verdad, está siendo contrastada con velocidad y con instantaneidad de comunidades que cada vez se han articulado más a través de las redes sociales. Yo creo que eso también tiene riesgos, ¿no? Por estos sesgos de quedarse encerrado en una misma como visión, pero al menos hay una capacidad colectiva de responder que antes no existía, que antes se oprimía de una manera mucho más fuerte y que hoy día al menos genera un cauce a través de organizaciones paralelas, de medios alternativos que han ido creciendo, ¿no? Que se crearon con un celular en la calle, ¿no? Y con eso, y así se armaron varios medios que hoy día tienen cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Eso a mí al menos me dice, hay algo de balance, pero lo otro es, creo, muestra de que hay un sector empresarial que posee medios de comunicación que son bien mezquinos en términos de la sustentabilidad más de largo plazo. O sea, para que un medio tenga más influencia y para que sea sostenible en su audiencia, etcétera, también tienes que generar equilibrios, tienes que generar una capacidad de que ese medio sea creíble, que se contrapongan ideas. Bueno, tú lo sabes bien, Beatriz, porque has trabajado toda tu vida en medios y por lo mismo creo que los medios acá en Chile, más que tener esa mirada más de sostenibilidad y más estratégica, son súper cortoplacistas y por eso les veo poco futuro en la influencia editorial que puedan tener sobre la población y en el adoctrinamiento, porque por el lado se están armando miles de alternativas que están convocando. Eh, yo quisiera profundizar en ese punto, a propósito, Giorgio, de que yo sé que tú eres una persona que tiene un interés y una mirada respecto a cómo los medios digitales han ido incidiendo en los cambios culturales, digamos, la producción de contenidos. eh, y quisiera plantearlo desde este punto de vista, digamos. Lo que nosotros hemos entendido históricamente desde el siglo XX probablemente, o al menos en adelante, como la esfera pública, era algo que parecía que se distinguía muy claramente de lo que se denominaba la esfera privada, ¿no? O sea, el mundo privado, la cuestión íntima, lo que ocurría en el interior de tu casa, en el ámbito doméstico, era absolutamente distinto del espacio de lo público, de la esfera pública, de la discusión pública, y esto viene conceptualizado desde la cultura clásica grecolatina, ¿no? Lo público y lo privado. Pareciera que estamos asistiendo a un cambio de época radical, en donde esa línea se difumina, y hoy día te entrevistamos viendo parte de lo que será tu casa o tu espacio privado, aparecen los perros, los niños, algunas escenas poco decorosas, El conejo que está acá. el conejo, algunas escenas poco decorosas de algunos senadores a propósito de esta difuminación entre lo público y lo privado. Pero eso además tiene un correlato en el ámbito político, ¿no? Y pareciera que muchos y muchas pensadores y pensadoras de lo contemporáneo vislumbran que aquí hay una crisis de la democracia representativa, ¿no? Es decir, ¿por qué yo, que me puedo representar a mí mismo en un medio, en una red social, que tengo quizás muchos más seguidores que un senador o que un diputado, que tengo una capacidad de impacto en mi Instagram que a veces puede trascender la capacidad de impacto de un programa de televisión abierta? ¿Por qué yo necesito a alguien que me represente? ¿No? Alguien que me va a decir esa función clásica de la política, ¿no? Yo puedo representar incluso mejor que tú tus propios intereses. Y me da la idea de que estamos asistiendo a un momento en que la política, en esta, digamos, falta de delimitación entre lo público y lo privado, empieza a quedar en un lugar muy complejo, porque a veces
pareciera que es más incidente incluso el rol que puede tener un político en un matinal o tuiteando que lo que puede cumplir en el lugar para el que está destinado a actuar, que puede ser, por ejemplo, el Parlamento. ¿Cómo estás mirando tú esto y cómo lo vives tú, digamos, estos cambios de eje? Podríamos hacer un foro, una tertulia de esa pura reflexión o pregunta, pero Un es cierto seminario. este cambio, claro, es cierto, y probablemente haya gente mucho más interesante que yo para poder conversar sobre ese punto, pero es cierto que ha venido mutando la idea misma de la democracia, y de la democracia que funda los Estados-nación desde la Revolución Francesa en adelante. Entonces, si en una época, y Chile incluido, por supuesto, formó una democracia en la que el despotismo ilustrado era su centro, ¿ya? Como las personas que saben leer y que saben escribir son las que votan, y que se transformó obviamente en una continuación oligárquica de lo que venía antes, y que a medida que, imagínate, le pusieron voto universal cuando las mujeres todavía no votaban, lo absurdo que puede significar eso, y luego se incorpora el voto de la mujer, y luego empiezan a votar otras personas, al punto en que hoy día, lo que en su momento se decía del despotismo ilustrado como justificación era, bueno, nosotros tenemos que como gobernar porque el resto no sabe ni leer, ¿cómo van a gobernar? Esa era como un poco la justificación. Hoy día yo te puedo decir con seguridad que sobre cada tema que se discute en cualquier ley, hay alguien o muchas personas fuera del Congreso que saben más que todas las personas que están en el Congreso. Sobre todos los temas, cualquiera. ¿Ya? Me tocó Cualquiera que verlo tú en me cultura. menciones. No, en cultura, por supuesto, y en todos los temas, económicos, en los temas jurídicos, en cualquiera. Y eso no necesariamente es un problema. Es mucho mejor que haya más gente que sabe, que solo el conocimiento esté reducido a la gente que está en un Congreso. La pregunta es cómo se adaptan las instituciones a ese cambio como epocal, ¿no? De que la gente afuera sepa mucho más de los temas que los que están en la toma de decisiones. Y eso pasa por la humildad, eso pasa por abrir procesos de mayor participación, eso pasa por hacer más continua y menos discreta la democracia, es decir, que no votes una vez cada 4 años. O sea, imagínate lo que estamos desaprovechando la inteligencia colectiva de nuestro pueblo al preguntarle una vez cada 4 años. Eso es desaprovechar la inteligencia colectiva que existe en toda la población. Y eso creo que es algo que el proyecto histórico que se ha levantado, o el proyecto como refundacional le quieren llamar, pero transformador de todas maneras, ahí podemos convenir, tiene que saber aprovechar. ¿Cómo se aprovecha ese mayor involucramiento que la gente quiere tomar? No es fácil, no tengo una respuesta, pero sí sé que en varios lugares está alejado de lo que tenemos hoy día. Hay experimentos como teóricos que tratan de jugar con esta tensión. La democracia líquida, por ejemplo, que planteaban los piratas alemanes, es un ejemplo de eso. Yo creo que es bien difícil de implementar, no solo en términos técnicos, sino que también en el hecho de que la gente tenga el tiempo para dedicarle a los asuntos públicos todo el día, ¿no? Y poder tomar de verdad las mejores decisiones sobre todos los temas. Yo creo que sí debiese haber un espacio de representación formal, pero debiese tener mucho menos poder del que actualmente se tiene, en comparación. No estoy diciendo que el Parlamento tenga menos poder, porque hoy día el Parlamento tiene menos poder que el Ejecutivo de una manera abismal, pero sí menos poder respecto al ciudadano o ciudadana medio. Debiese ser como que te puedan sacar del cargo, es decir, que pueda haber un mandato revocatorio, que vayan iniciativas populares de ley, que hayan plebiscitos para algunos temas, que le dan legitimidad social a la sostenibilidad de algunas políticas. O sea, como pensar la democracia de manera distinta, obviamente pasa por romper el paradigma de la democracia liberal representativa, y yo creo que en esa tarea varios de nosotros está tratando de ingeniársela y ver ejemplos en otras partes del mundo, pero lo cierto es que si seguimos como estamos es una bomba de tiempo, y lo estamos viendo por cómo todos los procesos de contención, de rabia, empiezan a desembocar en como destrozos, literalmente. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos, lo vivimos acá, y nadie quiere que las cosas se destrocen, pero estamos constatando de que hay un sistema roto, y por lo tanto las cosas se empiezan a romper literalmente después de que metafóricamente esté roto ese contrato social.
Giorgio, bueno, llegan hartos saludos, preguntas, ya vamos a estar leyendo parte de lo que nos escriben en el Facebook a propósito de la transmisión. Giorgio, yo creo que todos nos acordamos de tu época de dirigente de la FEUC, cuando se armó esa confech bien Cuando tenía pelo. histórica del 2011. Sí, y la nariz roja, yo largo, siempre tenía como la nariz roja, yo me acuerdo. Sigue un poco todavía roja. tiene, ¿Sí? tiene la nariz más ¿Todavía? roja, se le ven como los cachetitos con el frío ahí, más roja cuando era el invierno de la confech con bufanda, y daba en las entrevistas. Giorgio, de toda esa época de dirigente estudiantil, y no sé, incluso antes, a lo mejor cuando eras estudiante secundario y a lo mejor participabas de distintos tipos de organización, ¿en qué momento aprendiste más en la política o fue siendo diputado ya? Yo en el colegio no participé nada de política, nada, cero. En el colegio yo estaba muy dedicado al deporte, era como lo que me apasionaba. Y ¿Qué cosa? quitaba todas mis ¿Voleibol? horas. Voleibol, sí, jugué mucho tiempo voleibol. Fue seleccionado nacional, Giorgio Jackson. Sí, ¿Sí? practiqué otros deportes también, pero sí, el vóley era el deporte que más me gustó de todos los que hice. Es mi deporte favorito, de hecho sí que es chistoso porque veo el algoritmo de Instagram me conoce tanto que cada vez que pongo a buscar aparecen puros videos de vóley, como de jugadas de vóley. Así que ya me conoce harto el algoritmo. No, pero eso hacía principalmente. Es como, es recién en la universidad cuando empiezo a participar de trabajo voluntario, de distintas como iniciativas sociales, y como en tercer, cuarto año empieza mi interés por la política, y recién ahí me meto a participar en una campaña de la FEUC, que fue la que dejó como presidenta Miguel Crispi, donde conocí muchísima gente, y esos 3 años, 2009, 2010, 2011, han sido lejos, sí, lejos, los años que más he aprendido, yo diría, en mi vida, de todo, ¿no? De todo, porque fueron espacios como disciplinares, fueron como situaciones a las que nunca antes me había expuesto, y siento que estuve rodeado de gente increíble que como no me miró con prejuicios, que bueno, había alguna gente que sí, pero que me fueron incluyendo en algo mucho más grande de lo que cada uno de nosotros podría haber hecho, y me formé políticamente esos 3 años, a distintas intensidades. Probablemente el 2011 fue como el momento cúlmine, que nunca me imaginé que iba a llegar a ser lo que fue, y que me preparó para, no sé, dar una entrevista. O sea, la primera entrevista, mira, esta es una anécdota chistosa. El 2011 no mucha gente se acuerda, pero en enero renunció, o hicimos renunciar de alguna manera, entre toda la comunidad universitaria, al que en ese entonces era el gran canciller de la universidad, ¿ya? Andrés Arteaga. Por un caso fue cuando explotó el caso de Caradima, y él había puesto las manos al fuego por Caradima. Entonces, hay una carta, esa carta la FEUC la apoya, fue súper polémico, porque en el consejo de la FEUC como que hubo polémica, etc. Y llegaron los medios por primera vez. Yo nunca había dado una entrevista más que al Mercurio, porque para las elecciones de la FEUC siempre cubren como a la fecha de la FEUC. Pero esta era la primera vez que me iban a entrevistar como con una cámara tele así en vivo, más allá de para la elección de la FEUC. Y era sobre un tema polémico. Y yo estaba en la oficina de la FEUC de Casa Central, ahí en la Alameda, y recuerdo que los gallos llegan y yo salgo por la ventana del segundo piso, del otro lado del patio de derecho, para no dar la entrevista, para que con propiedad alguien pudiera salir de la directiva y dijera, no, Giorgio no está. Y me escapé, así, porque no, tenía terror de qué responder. Y después, como ya, cuando di una entrevista sobre el tema, la di todo tartamudo, etcétera, pero después uno va agarrando confianza, y nosotros tuvimos menos presión que el resto de los dirigentes a los años siguientes, donde antes de ser dirigentes ya tenían 20 cámaras encima y tenían que saber responder, y si se equivocaban, sonaban. Yo tuve la suerte de ir en un aprendizaje un poquito más lento, y eso me permitió no sucumbir en el intento y aprender de las y los mejores. Pues si mucha gente se acercó a dar consejo, a darnos como coaching y decir, oye, apoyamos la causa estudiantil, pero tenéis que tener cuidado con esto otro, y fue bacán sentir ese apoyo de no solo gente de nuestra generación, sino generaciones que les hubiera encantado, o que se sentían orgullosos que nosotros estuviéramos tomando una posta, y que querían aportar desde su punto de vista. Así que ahí aprendí muchísimo. ¿Y te costó tomar la decisión de ser diputado?
Sí, me costó porque yo no quería estar como solo en un espacio, porque sentía que era algo poco sostenible en términos políticos y como de proyecto político, el que las cosas sean muy caudillistas, y al mismo tiempo creía que, o sea, yo me quería ir a estudiar, ese era mi proyecto. Antes de postularme a la FEUC, yo lo tenía conversado con mi familia, y era un tema polémico en ese momento porque nos estábamos pasando por una holgada situación económica, entonces postularme a la FEUC era postergar un año mi egreso y por lo tanto contribuir a la familia. Y yo había tomado una decisión polémica también, que era si perdía la FEUC, iba a entrar a Enseña Chile. Quería hacer 2 años de pedagogía, quería dedicarme más a la educación, como ese era mi lado. Y ya lo tenía conversado con Tomás Recart, con toda la gente de Enseña Chile, y yo eso era lo que iba a hacer. Entonces después quería irme a estudiar afuera, quería perfeccionarme, eso era como lo que yo tenía pensado con mi vida, y no tenía pensado amarrarme a 4 y eventualmente 8 años de mi vida a estar en la política, que es estar un poco en una exposición constante donde si te sacáis un moco sale en la prensa. Y eso empezó a ser desde el año 2002, no, desde mediados del 2011 hasta el día de hoy, han sido pocos los días que he sentido como la tranquilidad de no estar acechado por cualquier error que se me pueda pillar. Y eso es un peso que es como la contracara de los privilegios y las oportunidades que he tenido de poder influir, de tener poder. Son los costos. Obviamente hay muchas otras cosas que han sido bacanas de poder conocer y aprender, pero tomé la decisión porque había un colectivo que me estaba apoyando, porque en, no sé, octubre del 2012 llega todo Revolución Democrática, me lo piden en un congreso y me dicen, vamos a estar todos en esto, y todas. Entonces me sentí súper apoyado, y sentí que el proyecto iba a crecer, y me motivé. Pues. Me motivé, y al mismo tiempo dije 2 periodos máximo, y al mismo tiempo la mitad de la dieta, que esto ha sido materia por supuesto de muchos memes, la quiero entregar a este proyecto político también porque quiero que se fortalezca y que no sea giorgiocéntrico, por así decirlo, sino que florezcan mucho liderazgo, y que yo voy a salirme después y que quede aquí como la maquinaria andando, ¿no? Una alternativa política que quede andando después de que estos 8 años de participar en política. Giorgio, yo creo que todos tenemos esas imágenes de esos tiempos de la revolución estudiantil, de tus intervenciones, de las de Gabriel, de lo que significaron y han significado en la política esta última década respecto a un proyecto alternativo, ¿no? Y lo hemos comentado mucho en este programa, que en esta sobre empoderamiento que da el sistema al Ejecutivo, el Parlamento queda en una zona muy compleja de incidencia, en donde pareciera que tiene más poder que el que tiene, en donde hay muchas materias en las que son privativas del Ejecutivo porque significan implicancia de recursos fiscales, etcétera, etcétera. Y probablemente esa imagen de los 20, si no me equivoco, diputados y diputadas frente amplistas, entrando al Congreso, fueron como el momento peak de una épica, ¿no? De una épica que se vino gestando desde lo que ustedes representaban. Yo me acuerdo cuando tocaba que tuvo Gabriel fueran a un programa importante, a Tolerancia Cero, era un momento que uno decía, a ver, ¿qué van a decir? ¿Cachai? Como, y decían cosas o habrían debates que en ese momento todavía la política chilena tenía muy vetado, que hoy día parece súper natural y pareciera que mucha gente los comparte, pero en ese momento, como el propio programa de la BEA, ¿no? Que cuestiones que hoy día pareciera como de sentido común, uno dice, oye, pero perdón, o sea, disculpa, pero aquí esto se estaba planteando hace algunos años, ¿no? Y hubo personas pioneras en esto, también en esa esfera más pública, pero cuando entra el Frente Amplio se encuentra con esta muralla gigante que es el sistema político chileno, se encuentra con los amarres de la Constitución y se encuentra con toda la problemática de la política pragmática, burocrática y todas las complejidades de eso. Y lo épico, lo romántico, empieza a ser un poco a lo pragmático, ¿no?
pero viene un periodo muy crítico para la política y para la sociedad chilena con el plebiscito por la nueva constitución, pronto una nueva presidencial y un montón de elecciones que son clave. ¿Tú crees que hay posibilidad de reconstruir de algún modo esa épica? No estamos hoy día para épicas y hay que ir a cuestiones súper pragmáticas. ¿En qué está como tu sentimiento respecto a eso desde lo que tú decías, desde la exposición pública también, desde estar ahí en donde las papas queman y ver las posibilidades y también los impedimentos, ¿no? A ver, déjame intentar interpretar de una manera un poco más cruda y directa lo que tú nos comentabas, Ignacio. Pero efectivamente, en marzo del 2018 probablemente fue el punto más alto en términos de épica del proyecto del Frente Amplio, ¿no? Post elecciones, unas elecciones donde una tremenda candidata que tuvimos logró convocar el 20% del electorado y casi lograr pasar una segunda vuelta. No es porque esté acá en este Zoom, lo digo. Yo no lo quise mencionar porque le da mucho claro, pudor. Le da mucho pudor si yo la conozco, si la conozco. Pero bueno, por eso no la mencioné, no he dicho su nombre, nadie sabe quién es. Y encima entrando un contingente súper grande de diversos personajes que llegan a la escena política y que, como tú decís, nos encontramos no solamente con un frontón del sistema político, yo no le echaría toda la culpa al sistema, nos enfrentamos también a nosotros mismos. Y eso también es un aprendizaje respecto a cómo se administran los egos, los liderazgos. Es mucho más fácil trabajar entre 3 personas que entre 20. Era mucho más, habíamos forjado también unas complicidades que nos permitían tener canales de confianza para cuando habían diferencias resolverlas de otra manera que cuando no hay confianza. Tú los conflictos los resuelves muy distinto, aunque sea el mismo conflicto, con una persona que sí tienes un vínculo de confianza que con una persona que no lo tiene. Y por lo tanto, la entropía crece, ¿no? 20 personas crecen, y nos vimos enfrentados a un montón de decisiones y vacíos, forados que teníamos que estaban fuera del programa que habíamos logrado consensuar. Entonces, creo que eso fue un golpe, un cable a tierra, así como para caer de un mazazo, y eso se fue prolongando en muchos sentidos hasta que hubo momentos ya más de quiebres específicos. Y ahí alguien preguntaba también, Jimmy Rodríguez, nos ponen por acá, que preguntaba, ¿y qué te pasó en el camino, Giorgio? O quizás podríamos extender esa pregunta, ¿qué le pasó al Frente Amplio en el camino? Yo diría que yo sigo creyendo mucho en el proyecto Frente Amplio. Mucho. Creo que es una alternativa para Chile, es una alternativa que tiene la radicalidad y también la mirada puesta en tratar de ser gobierno y no quedarse en lo testimonial. Pero tenemos un problema, porque todos tenemos esa fibra, creo que esta épica que se ha levantado venía con una fibra que es muy emocional, que es muy romántica, y que por lo tanto dependemos un poco de ese romanticismo, como si fuese una droga que la necesitamos para que el proyecto funcione. Y la política concreta, el tomar decisiones difíciles, es mucho menos romántico de lo que significa el plantear horizontes y tener una conversa donde podamos decir cómo nos gustaría que fuera el país. Eso es un problema concreto. Una cosa es cómo nos gustaría el país, y ahí podemos tener conversaciones increíbles, con una épica espectacular, pero cuando se trata de cómo las llevamos a la realidad, qué es lo que hay que hacer en concreto, cómo se trabaja para que eso llegue a la realidad, nos enfrentamos con una infinidad de problemas. Partamos de esos problemas interpersonales, pero también partamos con los problemas de cuáles son las aproximaciones teóricas, esto como, o las aproximaciones ya más de bajada concreta, tanto estratégicas como tácticas. Y yo diría, eso es lo que mina en general los proyectos de la izquierda. A la hora de escuchar a Pepe Mujica en el lanzamiento de Fuerza Común, que mandó un mensaje así muy siempre entretenido y emocionante escuchar a Pepe Mujica, y lo que decía es, la izquierda se divide por ideas, la derecha se une por intereses. Y es súper cierto. Yo añadiría que la izquierda también se divide no solo por ideas, sino también por sensibilidades. Podemos estar todos de acuerdo con no más AFP, pero pucha que nos costaría ponernos de acuerdo en un proyecto para terminar con la AFP, no solamente por la idea, sino por quién tiene más protagonismo, quién sale, cómo se dice. Yo me imagino esas discusiones si es que fuéramos gobierno, y serían súper
difíciles de resolver. Entonces, yo creo que me he puesto un poco más distante de la contingencia. O sea, muchas veces me decían, oye, ¿por qué estáis tan fuera de la primera línea como de cámaras y de entrevistas, y por qué no hay más entrevistas, etcétera? Porque me gusta hoy día contemplar un poco más para saber cuáles son las batallas que quiero dar. Antes me tocaba, como único representante de un partido político, tener que responder todas las entrevistas sobre todos los temas, todos los días, y hoy tengo también la posibilidad de escoger también cuáles son las batallas que quiero dar. Hoy día estoy súper concentrado en el tema económico, estoy aprendiendo muchísimo, me estoy asesorando también por gente que admiro mucho, y espero hacer mi contribución por ahí. Además que estos cargos son temporales, son pasajeros, y eso es lo que yo creo que debiese ser el cable a tierra, que muchas y muchos que se querían apernar años y años ahora con el tema del límite a la reelección, quizás no entendían, pero yo creo que es sano, lo quiero para mí y también lo quiero para la democracia, ¿no? Que exista ese límite para que la gente no se como enamore de su posición de poder. Oye, ¿y no reviste un riesgo, Giorgio? Porque eso de tomar un poco una segunda línea o mirar más en perspectiva o elegir la batalla, creo que algo que también ha hecho Gabriel y otros liderazgos importantes del Frente Amplio. ¿No reviste un riesgo que sean muchos los que están tomando como esta segunda línea y que es un poco una orfandad de liderazgo? Puede ser, puede ser, pero yo, o sea, me tengo mucho menos estima que al proyecto colectivo. Y he conocido tanta gente increíble que a veces solo falta el empujón para que se animen. Entonces no creo que, o sea, si un proyecto depende de 2, 3, 4 personas, la verdad es que es un proyecto súper frágil. Y mientras antes muera, mejor para que nazca otro. Entonces, como que siento que también tenemos que ser nosotros los que tenemos más protagonismo y más espacio como mediático y de poder al interior de la coalición, los que seamos los primeros en decir eso, porque a veces cuesta. Y obviamente que me encanta estar en, como le llaman, la cocina, ¿no? Estar en el lugar donde se toman las decisiones, es algo que eleva la adrenalina, es súper entretenido, porque además creo que tengo harto que aportar y creo que para lo que hago, lo hago bien, no tengo un problema de autoestima en esto, sino que es un problema de estabilidad del proyecto político. Y eso yo confío harto en que van a haber muchas personas que lo van a hacer igual y mejor que nosotros, porque van a construir sobre lo que ya hemos aprendido. Obviamente que vamos a tener idas y retrocesos, de repente se da un paso para adelante y dos para atrás, pero yo creo que seguimos avanzando como en la mirada más larga, y que el Frente Amplio se va consolidando como un proyecto. Hay gente que se ha sentido desafectada, y quizás el Frente Amplio no es su espacio político. Hay gente que se ha ido y hoy día dice, chuta, quizás quiero volver. Hay gente de otros lados, de otros partidos que se ha salido de sus partidos políticos tradicionales, como principalmente el Partido Socialista o de otros lados, y hoy día ven el espacio de articulación del Frente Amplio como un lugar que tiene proyección política, que tiene espacio, que tiene visión, que logra combinar estos elementos y tiene también el diente de querer arriesgar, porque o sea, la izquierda siempre se molesta porque le encanta perder, y tiene un poco cierto, ¿no? Porque si pierdes siempre puedes criticar, y te vas haciendo muy bueno en eso. Pero yo creo que el Frente Amplio tiene como el gustito y la gana de querer ganar, y de querer ser responsables. O sea, como que queremos ser nosotros los que estemos en el otro lado y que nos critiquen. Queremos tener la posibilidad de transformar, y ver si es que somos buenos o no en eso. Yo creo que eso nos distingue quizás de un sector político que quizás en algún momento coincidimos, pero que tiene más ese temor de ser los que tienen que tomar decisiones. Creo que el 15 de noviembre, con todas las falencias, es algo expresión de las contradicciones o los conflictos a los que nos vamos a ver enfrentados si tenemos que administrar el poder, y si es que estamos dispuestos a saltar para conseguir lo que hemos dicho y lo que hemos venido trabajando durante tanto tiempo, ¿no? Un plebiscito para una nueva constitución es algo por lo que veníamos trabajando durante mucho tiempo. Fue un escenario súper complejo, polémico, difícil, en el que nos enfrentamos y tomamos una decisión. Y yo creo que la gente que se quedó en el Frente Amplio, con más o menor crítica por esa puesta en escena, es gente que en el fondo está orgullosa de esa decisión. Con crítica, insisto, porque pudimos haber hecho miles de otras cosas entre medio, ¿no? Y se pudo haber hecho mucho mejor. Pero yo diría que ese es el núcleo central, y yo me siento muy cómodo en un Frente Amplio que tiene el programa que hicimos para el 2017 y que estuvo de acuerdo
con esa decisión fundamental de arriesgar capital político cuando se trataba de tener una nueva constitución a través de un plebiscito. Oye, ya llevamos más de una hora y creo que hay que poner fin al programa. Podríamos seguir conversando muchas cosas con Giorgio Jackson, porque bueno, es como Frente Amplista de más tiempo. Desde antes que existiera el Frente Amplio, era parte del Frente Amplio. Dilo, es viejo, vea. No lo voy a decir así. Me veo más viejo de lo que soy. Me veo más viejo de lo que soy. Solamente le quería preguntar a Giorgio. Giorgio justo lanzó un libro que se llama Copia o Muerte, justo ya para la época del estallido, entonces como que estaba en el proceso de presentarlo y justo pasó eso y bueno, sí, lo lamentamos en ese sentido, pero ya habrá oportunidad a lo mejor de un relanzamiento. Pero solo para cerrar, Giorgio, porque es un tema que te apasiona y yo quiero saber por qué, porque el libro tiene esa gracia, llevar a una reflexión más profunda sobre el tema de la propiedad intelectual, pero de la propiedad de las cosas, de cobrar por el conocimiento, del conocimiento propiedad de quién, para quién, y si es bueno para la humanidad, ¿por qué? Es un poco esa reflexión. ¿Por qué en ese tema, Giorgio? ¿Por qué es una de varias de tus pasiones, ¿no? Pero ¿por qué eso ha sido parte obsesiva tuya desde que te conozco, en realidad? Vea, mira, si es que hay alguien de mi equipo viendo esto, hay alguna probabilidad que así sea. Van a decir, no entiendo cómo la Bea, después de decir que lleva 1 hora y algo de programa, le pregunta sobre un tema que podría hablar 48 horas sin que lo callen. Sin que lo callen. O sea, no voy a parar de hablar de esto. Y es un profundo error lo que acabas de hacer. Aquí, que yo lo aprieto y se abre una compuerta. Mira, fréname en seco porque yo podría estar hablando todo el día de esto. Me encanta, me apasiona, como tú dices. En algún sentido me obsesiona. Pero sí, pues este libro que lanzamos con Paula Espinosa, es un libro que pueden encontrar de partida gratuitamente en www.copiamuerte.org, pero si es que tienen la posibilidad y quieren el ejemplar físico, también lo pueden comprar y ayudar a la fundación que soportó ese trabajo. Pero es un trabajo que lo que buscamos hacer fue tener una reflexión sobre, como tú decías, la propiedad del conocimiento, sobre el origen del conocimiento, sobre la idea de original, sobre la idea de propiedad. Y partimos desde un ejemplo concreto, o sea, como toda la reflexión parte del tema de los medicamentos. ¿Por qué la gente que tiene cáncer terminal, por qué la gente que tiene hepatitis C no puede acceder a los mejores tratamientos si es que una pastilla cuesta centavos de dólar el producirla como costo marginal? Pero por las patentes y por los tratados internacionales que hemos firmado, hay una restricción, ¿no? Y hay una posibilidad de ejercer un monopolio cuando tú inviertes en un producto y ese conocimiento adentro queda, de alguna manera, protegido por esta explotación monopólica. Y eso me quedó dando vuelta mucho rato, tenía mucho que ver con el acceso al conocimiento libre, ¿no? Con Aaron Swartz el 2011, con toda una lucha por el conocimiento libre, el software libre también, que yo durante la universidad también ocupé y era como, no sé si activista, pero me gustaba la dinámica, ¿no? Del software libre. Y eso me quedó siempre como un bichito en la cabeza, hasta que tuve la oportunidad, y me di el tiempo también, y nos dimos el tiempo con Paula para poder armar un proyecto de discusión. Y al final el dilema es lo que representa el libro, y con esto voy cerrando para no extenderme, pero es copia o muerte. Hoy día hay gente que se muere porque no se pueden copiar medicamentos, pero eso abre una dinámica gigantesca de, bueno, ¿cómo financiamos el trabajo creativo? Ya sea científico, ya sea cultural. Ya, porque no es cosa, y nosotros por supuesto que no proponemos, por así decirlo, dejar a la gente creativa en la calle, ¿no? Sino que nos preguntamos cuál es la mejor forma de generar un ecosistema creativo y de innovación que no privatice el acceso a los bienes que se producen. Si tú le preguntas a alguien que escribe un libro, a alguien que filma una película, a alguien que crea una poesía, si es que pudieran vivir bien, pero que toda la gente pudiera tener acceso libre a sus conocimientos, ¿lo harían o no? Obvio que sí, no hay persona que diría que no, porque el artista por definición quiere que más gente tenga acceso a su obra, ¿no? Que más gente lo pueda conocer, o un científico que más gente pueda tener aplicación de su descubrimiento, de su invención. Pero el problema es que tienen que parar la olla. Entonces los incentivos están puestos para que detrás de todo este capital que soporta las inversiones, la primera línea son la gente que tiene que parar la olla y que depende de ese derecho a autor, que depende de esa como patente, y por lo tanto los ponen en la primera línea para que les defiendan el negocio al gran capital que invierte.
Y esa cuestión yo la encontraba súper injusta, porque ponen en una encrucijada súper brutal a nuestros artistas, también a los investigadores. Y creo que hay formas de pensar la sociedad de manera distinta para el cambio climático y para todo el resto. Así que básicamente el libro se trata de eso, una mirada sobre también el eje geográfico norte-sur, ¿no? Cómo los tratados internacionales no son sostenibles, son una bomba de tiempo. Bueno, no sé, podría estar hablando mucho más rato de eso, pero te agradezco la pregunta. E invito a toda la gente a que pueda leerlo, criticarlo, despedazarlo, hacernos comentarios, porque cada vez que nos llega un comentario por redes sociales sobre el libro, sea bueno o sea malo, mientras sea fundado, para nosotros, y lo hemos conversado con la Paula, es como que se nos prende una llamita de nuevo, ¿no? Como que dan ganas de contestar, de averiguar, investigar. Así que ojalá que le puedan dar un vistazo. Ya, pues oye, un gusto la conversación. Quiero decir que hubo muchos comentarios, entre ellos a nosotros, preguntas. Perdón no alcanzar a leer todas, pero que queríamos pasar por varios temas, sobre todo hoy día, porque hay contingencia, pero también queríamos hablar un poco de Giorgio y su pasado, porque toda la gente que está acá lo conoce tanto y efectivamente ha estado tantos años en primera línea de los medios de comunicación, de la política chilena, que es interesante también ver un poquito sus propias reflexiones de ser un hombre tan joven, pero que ha estado desde tan joven en esto mismo. Así es que Jessica Lagos, Leslie Ley, Camilo Reyes, Juan Pablo Elgueta, Carolyn Landeros, Miriam Sandoval, Jimmy Rodríguez, Andrés Delgado, Giovanna Centosio, a muchos de los que nos escribieron, José Vidal, en fin, Analcia Marcini, Sandra Cáceres, y algunas que se me quedan. Muchas gracias, Nico, Naura, muchas gracias a todos los que estaban ahí pendientes, comentando, haciendo preguntas también, y comentarios. Muchas de sus preguntas las fuimos tocando a través del programa, así es que muchas gracias por todos sus comentarios. Nos vemos, Nacho. Muchas gracias. Giorgio, muchas gracias también. Un beso muy grande. Muchísimas gracias por la conversación. Y por acompañarnos. Gracias, y a seguir empujando por una renta básica de emergencia que permita la cuarentena y, por supuesto, que sea una cuarentena efectiva y que ojalá la gente se pueda cuidar en la casa, que eso también es bien importante. Ahí vamos a estar pendientes. Un gran abrazo a ambos y al público. Chao, chao, muchas gracias. Nacho, Chao. como siempre, un gusto. Y a todos y todas que nos acompañaron, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7:30 de la tarde.